Mi nombre es Esteban Herrera y durante casi 15 años fui el sacerdote de Santa Lúmina, un pueblito escondido entre montañas verdes y nieblas tercas en el corazón de Colombia. Cuando el autobús me dejó allí por primera vez, pensé que me había equivocado de parada. Había más gallinas que carros, más árboles, que postes de luz, más silencios que noticias del mundo. Pero en medio de esa aparente nada había algo que lo llenaba todo, una pequeña imagen de la Virgen en el centro de la plaza. Era una talla de madera no muy grande, ennegrecida por el tiempo y el humo de las velas. La llamaban la Virgen de la Luz, aunque su rostro se parecía mucho a la Virgen de Guadalupe que yo había visto en estampas y catecismos. Tenía las manos juntas, los ojos bajos, como si escuchara cada susurro del pueblo. El pedestal era sencillo, de piedra gastada. Pero para Santa Lúmina, aquella imagen no era un adorno, era parte de la familia. Crecí en una ciudad donde las iglesias parecían museos, y la gente entraba más a tomar fotos que a rezar. Cuando el obispo me envió a Santa Lúmina, me dijo con una sonrisa cansada: «Padre Esteban, allá la fe es sencilla pero es profunda. No vaya a pisarla con botas de ciudad». Yo no entendí del todo hasta que vi a la primera anciana arrodillada frente a la Virgen justo al amanecer, con el rebozo todavía húmedo por el rocío. No decía muchas palabras, solo movía los labios. Pero en ese silencio yo escuchaba más teología que en muchos libros. Con el tiempo aprendí los nombres de todos: don Camilo, el panadero que dejaba cada mañana un pan caliente en la sacristía para la Virgen y para el cura; doña Teresa, que limpiaba el pedestal los sábados con un trapo viejo pero limpio, como quien peina a su propia madre; los niños que corrían por la plaza jugando a las escondidas y al pasar hacían la señal de la cruz, casi sin mirar, como reflejo del alma. La vida del pueblo giraba alrededor de tres cosas: la iglesia, el mercado de los jueves y la pequeña Virgen de madera. Yo celebraba la misa, confesaba, bautizaba, acompañaba entierros. La rutina de un sacerdote de pueblo, dicen algunos. Para mí era un misterio cotidiano. Cada vez que salía de la iglesia después de la misa de las 6, veía las velas encendidas alrededor de la imagen. Parejas pidiendo por un hijo, campesinos rogando que la cosecha no se echara a perder, jóvenes callados que dejaban una flor sin decir nada. Si alguien me preguntaba quién era la más visitada del pueblo, yo habría respondido sin dudar: no soy yo, es ella. Claro que no todos lo veían así. Con los años empezó a llegar a Santa Lúmina un rumor de progreso. Primero fue la antena de celular en una colina, luego un pequeño banco en la esquina de la plaza, después una oficina del municipio. De repente comenzaron a llegar ingenieros con cascos blancos, planos enrollados bajo el brazo y palabras que al principio sonaban extrañas: reurbanización, modernización, proyecto de desarrollo turístico. Yo los observaba desde la puerta de la parroquia con la sotana medio arrugada y el sol dándome césped en la cara. Ellos, con sus tabletas brillantes, señalaban la plaza, medían distancias, tomaban fotos. A veces se acercaban a la Virgen, la rodeaban con mirada técnica, como si estuvieran evaluando un árbol seco que había que cortar para abrir paso a una autopista. Uno de ellos, un joven de barba perfecta y gafas de diseñador, comentó un día sin saber que yo lo escuchaba: «Esta estoa está mal ubicada. Quita visibilidad. Si queremos hacer algo moderno aquí, vamos a tener que moverla». Morderme la lengua fue mi primer acto de humildad. No dije nada, pero sentí un pequeño pinchazo en el pecho. No era la primera vez que alguien proponía mover la imagen, pero sí era la primera vez que lo decía con tanta ligereza, como si se tratara de un macetero viejo. La noticia no tardó en correr. En Santa Lúmina nada tarda en correr. A los 2 días, mientras tomaba café con pan en la cocina de la parroquia, Marta, la catequista, me miró preocupada. «Padre, dicen que van a quitar a la Virgen de la plaza». «Es verdad, he oído comentarios», respondí tratando de parecer tranquilo. «Pero todavía no hay nada decidido oficialmente». Ella bajó la mirada hacia la taza. «Sin la Virgen ahí la plaza no es plaza, padre. Es solo cemento». La semana siguiente hubo una reunión en el salón comunal. El alcalde, un hombre de traje barato pero sonrisa ensayada, se paró frente a todos con un micrófono que chillaba más de lo que amplificaba.
Queridos ciudadanos de Santa Lúmina, empezó este proyecto, es una gran oportunidad. Vamos a tener una plaza nueva, un piso más bonito, estructuras modernas, iluminación tipo parque principal, todo para atraer turismo. Habrá trabajo, habrá visitantes, habrá negocios. En la pared detrás de él colgaba un plano enorme de la nueva plaza. Había bancas nuevas, fuentes pequeñas, una estructura metálica grande para sombra y eventos. Busqué con la mirada el pedestal de la Virgen. No lo vi. Entorné los ojos. Seguí las líneas hasta que finalmente la encontré dibujada chiquita, casi como nota al margen en una esquina cerca de una jardinera. Levanté la mano. Señor alcalde, ¿y la imagen de la Virgen? Pregunté. ¿Por qué la han movido de su lugar? El alcalde carraspeó. Padre Esteban, la imagen no será retirada, solo reubicada. Es por seguridad, por diseño. En el centro queremos una estructura de acero que sirva para eventos, luces, conciertos. Ya sabe, para dinamizar el comercio. La Virgen puede estar muy bien en un lateral, seguirá siendo visitada. Hubo murmullo en la sala. Doña Teresa se puso de pie con su cabello completamente blanco, recogido en un moño apretado. Señor alcalde, dijo con voz temblorosa pero firme, yo vengo aquí desde niña. Mi madre me enseñó a rezar frente a esa Virgen justo en el centro. Cuando mi marido murió vine aquí y le dije a ella que me diera fuerzas. Cuando nació mi nieto lo traje aquí primero antes que al registro civil. Esa imagen no es un mueble que uno mueve de rincón, es el corazón del pueblo. Algunos aplaudieron en voz baja. El alcalde sonrió incómodo. Doña Teresa, entendemos el valor simbólico, pero también debemos pensar en el futuro, en el progreso. No vamos a faltar al respeto a la Virgen, solo... Los ojos de todos se volvieron hacia mí. Era el momento en que esperaban que el sacerdote hablara. Sentí el peso de esas miradas. Era un peso distinto al del cáliz en la misa, pero no menos sagrado. Señor alcalde, dije lentamente, nadie aquí está en contra del progreso. Pero el progreso que pisa la fe de los sencillos no es progreso, es una forma más educada de violencia. Esta imagen ha estado en el centro de nuestra plaza desde antes de que usted y yo naciéramos. Aquí el pueblo habla con la madre. ¿De verdad la van a mandar a la esquina? No grité, pero mis palabras sonaron fuertes en el silencio que siguió. El alcalde suspiró. La decisión no es solo mía, padre. Viene del departamento del proyecto general. Pero tomaremos en cuenta la opinión de la comunidad, por supuesto. Lo dijo, pero todos supimos que la frase tomaremos en cuenta significaba: en realidad ya está decidido. Días después empezaron los trabajos, las primeras máquinas llegaron un lunes temprano. El ruido de los motores rompió la paz acostumbrada de la mañana. Los pájaros salieron volando de los árboles asustados. Los niños dejaron de jugar a la pelota y se quedaron mirando cómo descargaban barras largas de acero brillantes bajo el sol. Las fueron apilando junto a la plaza no muy lejos del pedestal de la Virgen. Yo observaba desde la puerta de la iglesia con el rosario enredado entre los dedos. Cada golpe de metal contra metal me sonaba como una amenaza. Los obreros parecían no notar la imagen de madera, o quizá la miraban de reojo, como si les diera un poco de vergüenza trabajar a su lado. Uno de ellos al pasar se santiguó rápido, casi escondiendo el gesto, como quien le lanza una disculpa silenciosa a alguien a quien está a punto de molestar. Aquella noche, al cerrar la iglesia, me quedé un rato frente a la Virgen. Las velas parpadeaban proyectando sombras danzantes sobre su rostro. La madera estaba agrietada, pero sus ojos seguían serenos. Toqué suavemente el borde del pedestal. Madre, susurré. Tú sabes que no tengo poder para detener planos ni máquinas, pero sí puedo quedarme aquí contigo. No voy a dejar que te traten como un estorbo. Si tengo que estar de pie entre ti y el acero, estaré. No sé si fue imaginación, cansancio o gracia, pero en ese momento sentí una paz extraña, como si alguien hubiera puesto una mano suave sobre mi hombro. Salí de la plaza con el corazón apretado y una certeza muda: algo se estaba acercando, algo que cambiaría no solo la plaza, sino mi vida entera. Lo que yo no sabía todavía, lo que ninguno sabía, era que una de esas barras de acero que hoy descansaban silenciosas junto al pedestal un día no muy lejano caería como un rayo del cielo buscando el suelo. Y me encontraría a mí primero.
La mañana del accidente comenzó como cualquier otra, aunque ahora cuando cierro los ojos puedo sentir que había algo distinto en el aire, como un murmullo silencioso, que solo el alma escucha. Santa Lumina amaneció envuelta en una neblina tenue de esas que parecen bajar del cielo para proteger lo frágil. Los gallos cantaron más tarde de lo habitual, los perros no ladraron. Incluso los niños cruzaron la plaza corriendo sin tanto alboroto como si supieran que ese día no era como los demás. Yo estaba en la sacristía preparando lo necesario para la misa de las 8 cuando escuché el ruido. Un estruendo metálico duro seco que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Me asomé. Los obreros habían llegado antes de lo previsto. Habían extendido cables, colocado conos de seguridad y movido varias de las barras de acero hacia el centro de la plaza. La neblina al levantarse dejó ver el movimiento caótico de hombres, herramientas, andamios y grúas pequeñas. Las voces se mezclaban con órdenes cortas, silbidos, golpes de martillo. No había misa que pudiera empezar mientras ese ruido dominara todo. Salí de la iglesia con la estola en la mano y me acerqué al capataz. Era un hombre robusto de barba espesa con el casco ladeado y una expresión de prisa constante. «Buenos días», dije intentando sonar amable. El alcalde nos había indicado que hoy solo medirían, no iniciarían desmontes. Él suspiró como quien carga la culpa de otros. «Padre, nos adelantaron el cronograma. Hoy se va a mover la estructura central de la plaza. Necesitamos despejar el área. ¿Incluye el pedestal de la Virgen?», pregunté con la voz ya tensándose. «Incluye todo», respondió sin mirarme. «Pero tranquilo, no vamos a tocar la imagen hoy. Solo estamos preparando el terreno». Esa frase, preparando el terreno, se me clavó como una espina. Sabía lo que venía después de preparar ejecutar. A pocos metros, doña Teresa llegó caminando despacio con su chal tejido al hombro. Se detuvo al ver la grúa, las barras, los hombres rodeando el pedestal. «¡Ay, Madre Santísima!», susurró y se acercó a mí con los ojos brillantes. «Padre Esteban, van a moverla hoy. No, todavía no mentí sin querer herirla. Pero debemos mantenernos atentos». Ella acarició el pedestal con una mano temblorosa. Ella nunca hizo daño. ¿Por qué quieren quitarla de su lugar? No supe qué responder. Las horas avanzaron y la actividad no cesaba. Algunos habitantes empezaron a reunirse alrededor de la plaza, curiosos, preocupados, indignados. Entre ellos estaba Camilo el panadero con su delantal todavía lleno de harina. «Padre, esto no está bien», me dijo Sisi. «No tienen permiso del pueblo». «Lo sé», respondí. «Pero no quieren escucharnos». Fue entonces cuando todo empezó a acelerarse. Un grupo de obreros comenzó a colocar cuerdas gruesas alrededor de uno de los postes cercanos al pedestal. Una máquina elevadora se encendió rugiendo. El capataz gritó instrucciones. La gente empezó a murmurar más fuerte. Y entonces lo inevitable. Una de las barras de acero larga, pesada, casi negra por el aceite industrial, estaba apoyada de forma precaria contra una pila de tablones. Un obrero la movió sin darse cuenta que el ángulo era inestable. Otra barra en la parte superior resbaló lentamente apenas unos centímetros, pero suficientes para perder el equilibrio. Yo escuché el sonido antes de verlo. Un chirrido metálico como un gemido largo, angustiante. Alcé la vista. La barra superior comenzó a deslizarse. Golpeó la de abajo. Y ambas, unidas por la física y el descuido, comenzaron a caer hacia el pedestal, hacia la Virgen. Algunos gritaron: «¡Cuidado! ¡La Virgen! ¡Muévanse!». Pero nadie se movió lo suficientemente rápido. Sentí un impulso dentro de mí, un latido que no venía del corazón sino de algo más profundo. Era como si la misma plaza me hubiera empujado hacia adelante. Sin pensarlo, sin calcular, sin medir consecuencias, corrí. Mis pies apenas tocaron el suelo. Las manos se me helaron. Todo ruido se apagó como si el mundo hubiera entrado en agua. Solo veía una cosa, la imagen de la Virgen quieta, frágil, indefensa ante toneladas de acero cayendo como una guillotina. Me lancé sobre el pedestal. Extendí los brazos cubriendo la imagen con mi cuerpo. Ni siquiera pensé en apartarla. No había tiempo. Solo recuerdo haber dicho un murmullo que no sé si fueron palabras o un ruego. «Madre, aquí estoy».
El impacto llegó un segundo después. Un estruendo ensordecedor. Un golpe como si la tierra hubiera recibido un meteorito. Algo me lanzó hacia adelante, pero otra parte del acero cayó directamente sobre mi espalda, sobre mis hombros, aplastando todo mi peso contra el pedestal. Sentí el aire escaparse de mis pulmones en un gruñido ahogado. El dolor fue instantáneo, brutal, ardiente. Escuché voces lejanas como si vinieran desde el fondo de un túnel. «El padre Esteban, se cayó la barra. Ayúdenlo, Dios mío, ayúdenlo». Intenté moverme. Nada. El metal pesaba como una montaña. Mi vista comenzó a nublarse. Un zumbido llenó mis oídos. Sentía como la sangre caliente me bajaba por la espalda. Quise hablar. No pude. Quise rezar. No salieron palabras. Solo sentí una cosa, que el pedestal detrás de mí estaba intacto, que la madera bajo mis manos todavía estaba firme, que la imagen a centímetros de mi rostro aplastado contra ella seguía serena, como si me mirara. Escuché a lo lejos otro sonido, el llanto de una niña. «Papá, la Virgen lo está cubriendo», dijo con voz pequeña. No llegué a entender lo que quiso decir. La oscuridad cayó sobre mí como un telón. El peso del acero me apretaba las costillas. El mundo entero se redujo a un solo pensamiento. Si muero hoy, que al menos ella quede en pie. Y entonces dejé de sentir. Todo. Hasta el aire, hasta el dolor. Hasta mí mismo. Lo que vino después no era de este mundo. Pero eso pertenece a la siguiente parte de la historia. El silencio después del impacto no fue un silencio normal. Fue un silencio vivo, tenso, casi sagrado. Un silencio que parecía contener respiraciones suspendidas, oraciones sin pronunciar, el miedo crudo de un pueblo entero, viendo caer a su sacerdote como si fuera un árbol arrancado de raíz. Dicen que cuando algo terrible ocurre, el tiempo cambia de ritmo. Y así lo describieron después los que estuvieron ahí, que los segundos se alargaron como si el mundo dudara entre seguir girando o detenerse. Que las aves que siempre sobrevolaban la plaza desaparecieron de repente. Que hasta el viento dejó de moverse, como si también él quisiera ver qué había pasado con el hombre aplastado bajo el acero. Yo no vi nada de eso. Yo estaba inconsciente, perdido en un lugar oscuro, donde ni el cuerpo ni el dolor parecían existir. Pero para ellos, los que gritaban mi nombre sin saber si estaba vivo o muerto, la escena fue más dura. Camilo, el panadero, corrió primero. Lo escuché después cuando vino a verme al hospital con la voz todavía temblorosa. «Padre, cuando llegué hasta usted pensé que ya no respiraba», me dijo, como si aún cargara la culpa de no haber corrido más rápido. Doña Teresa también estaba allí. Se arrodilló junto a mi cuerpo, tocó mi mejilla pálida y susurró algo que muchos recordaron porque les heló la sangre. «No lo dejes ir, madre. No todavía». Los obreros se movían frenéticamente. Uno intentó levantar la barra con las manos desnudas y se desgarró la piel de las palmas. Otro gritaba órdenes que nadie entendía. El capataz llamó a emergencias, pero su voz temblaba tanto que repitió la dirección 3 veces. Un joven Julián, aprendiz de mecánico, fue el primero en reaccionar con claridad. Buscó una palanca larga, llamó a 2 más, y entre gritos desesperados, lograron levantar lo suficiente la barra para sacarme arrastrándome como quien intenta rescatar un tronco del río antes de que la corriente se lo lleve. Mi sotana estaba rasgada. Había sangre en mis labios y polvo de cemento cubriéndome el rostro. Mi pecho apenas se movía. Mis manos seguían cerradas alrededor del pedestal, como si incluso inconsciente me negara a soltarlo. La Virgen no tenía ni una grieta nueva. Esa fue la primera cosa que muchos mencionaron luego. «Padre, lo vimos con nuestros propios ojos», dijo doña Teresa una semana después. «El metal lo cubrió a usted, pero no tocó a la Virgen. Ni un rasguño. Eso no es normal. No puede ser casualidad». Cuando la ambulancia llegó, los paramédicos trabajaron rápido. Uno de ellos murmuró: «Con este tipo de golpe, suele ser fatal». Pero algo en su voz mostraba sorpresa. Yo aún respiraba. Me cargaron con cuidado, me pusieron una mascarilla de oxígeno y me llevaron hacia la ambulancia entre gritos sollozos y la mirada atónita de niños que no entendían por qué el sacerdote ahora parecía tan frágil.
mientras me subían una niña pequeña. Alma, la misma que solía dejarme flores silvestres. En la puerta de la iglesia, tomó la mano de su madre y dijo algo que muchos recordaron después mamá. La señora lo abrazó cuando cayó. ¿Qué señora?, preguntó la madre confundida. La de la luz, la de azul, respondió la niña señalando la imagen de la Virgen. Algunos se santiguaron, otros lloraron, y otros pensaron que la niña en su inocencia había visto más que los adultos. La ambulancia arrancó con sirena abierta llevándome lejos del pueblo que conocía cada uno de mis pasos. El sonido de la sirena rebotaba en las montañas como un lamento largo. Marta, la catequista, corrió detrás unos metros antes de detenerse con las manos en la boca, incapaz de contener el llanto. Yo, mientras tanto, seguía perdido en una oscuridad espesa. No sabía si estaba vivo, no sabía si estaba muerto. Solo sabía que no sentía el cuerpo, ni el peso, ni el dolor. Solo una especie de suspensión, como si estuviera flotando en medio de una noche sin estrellas. Intenté mover los labios para rezar, pero en ese lugar no había voz. En el hospital el diagnóstico llegó como una sentencia. Fracturas múltiples en las costillas, probable daño en la columna, contusión pulmonar severa. Su estado es crítico, dijo el médico jefe con la mirada grave. No querían mentir a la gente. Las posibilidades eran mínimas. En Santa Lúmina, cuando la noticia llegó, se extendió como una ola fría. Las tiendas cerraron temprano. Las mujeres encendieron velas alrededor de la Virgen. Los hombres se reunieron en la plaza sin decir palabra. Y por primera vez en muchos años, el pueblo entero rezó al mismo tiempo. No por una buena cosecha, no por un enfermo anciano, no por un bautizo. Rezaron por mí. Pero lo que nadie sabía, ni ellos, ni los médicos, era que mientras mi cuerpo yacía inmóvil en una cama blanca, yo estaba despertando en otro lugar. Lo sentí primero como un destello tenue, un hilo de luz que perforó la oscuridad, luego como un calor suave en el pecho, y finalmente como una presencia que reconocí incluso antes de verla. Era un silencio distinto, un silencio que no pesaba, sino que sostenía. Algo o alguien estaba allí, y pronto lo vería. O mejor dicho, pronto me dejaría ver. La historia continuaría no en un hospital, no en la plaza, sino en un espacio que no pertenecía a ningún mapa del mundo. Un lugar entre la vida y el cielo. Un lugar donde una madre espera. No sé cuánto tiempo estuve flotando en aquella oscuridad tibia, porque allí no existía el tiempo. No había dolor, ni ruido, ni memoria del cuerpo que dejé en la plaza aplastado bajo una barra de acero. Era como estar suspendido dentro de un suspiro interminable, uno que no venía de mí, sino de alguien más. Un suspiro antiguo, materno, paciente. La luz apareció sin anunciarse. No llegó como un rayo, ni como un destello violento, sino como si alguien hubiera encendido lentamente una vela en mitad de la noche. Un resplandor suave, cálido, que no lastimaba los ojos, sino que los invitaba a abrirse. Sentí mis pies tocar tierra, aunque no recordaba haber dado un solo paso. Y cuando miré alrededor, entendí que no estaba ni vivo ni muerto. Estaba en un lugar intermedio, un umbral. El paisaje era imposible de describir con palabras humanas. No era un campo, aunque había verde. No era un templo, aunque el aire olía a oración. No era un sueño, aunque todo parecía tener la textura de uno. El cielo no tenía color. Era una mezcla de gris perlado y azul profundo que cambiaba como un susurro cada segundo. Y el viento no soplaba, acariciaba. Llamé o pensé que llamaba. ¿Dónde estoy? Pero mi voz no necesitó sonido para ser oída. Y entonces la vi, en la cima de una colina suave rodeada por un halo de luz, que no se originaba en ninguna parte, y en todas a la vez estaba ella. Una mujer vestida de azul claro, un azul tan delicado, que parecía hecho de cielo recién nacido. Su manto se movía sin viento como si respirara. Sus manos estaban juntas, pero no en gesto de oración, era un gesto de espera. Su rostro, su rostro. No era como las imágenes que vemos en estampas o vitrales. No era ni joven ni vieja. Era eterno. Y sus ojos
Sus ojos tenían un brillo que reconocí de inmediato, el brillo que tantas veces había visto en la plaza, pero siempre desde lejos, desde la madera. Allí no había madera. Allí había vida. No habló al principio. Solo me miró. Y en esa mirada entendí más de lo que cualquier sermón podría explicar. No había reproche. No había juicio. No había una sola sombra de ¿por qué hiciste eso? Solo vi compasión. Una compasión tan profunda que dolía más que el acero sobre mis costillas. Quise acercarme, pero mis piernas no respondieron. No porque estuviera paralizado, sino porque sentía que cada paso hacia ella requería una verdad que yo aún no había pronunciado. Ella fue quien caminó hacia mí. Sus pasos no hacían ruido. Caminaba como camina la luz cuando se posa sobre el agua sin perturbar nada, pero transformándolo todo. Cuando estuvo a unos metros de mí, levantó una mano suave y la dirigió hacia mi rostro. No me tocó físicamente, pero sentí el contacto en el alma como si una brisa caliente atravesara todo mi ser. Y entonces, habló. Su voz no era una voz, era un murmullo de viento, una canción sin melodía, un arrullo, pero la entendí perfectamente. No has terminado tu camino, Esteban. Mi nombre en sus labios no sonó como lo había escuchado antes. Sonó limpio. Sonó como si nunca hubiera sido pronunciado con dolor o culpa. Intenté responder, pero mis palabras tropezaron con mi vergüenza. Yo fallé. No protegí nada. Solo causé dolor. Ella inclinó ligeramente la cabeza como quien escucha a un niño que no entiende su propio llanto. No estás aquí por tus errores, dijo. Estás aquí porque diste tu vida por amor. No fue suficiente. Susurré sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Intenté cubrir tu imagen, pero no pude protegerme. Y no sé si sobreviviré. Ella dio un paso medio cerca, y entonces su luz tocó mi pecho. Sentí calor, pero un calor que no quemaba, sino que sanaba. Yo estuve allí, dijo con la suavidad más poderosa que jamás había oído. Ninguna vida que se entrega por amor se pierde. Tú no caíste solo. Quise llorar, pero no tenía lágrimas en ese lugar. Lo que sí tenía era una verdad creciendo en mí como una semilla a punto de romper la tierra. Mi pueblo, dije, Santa Lumina. Ellos están sufriendo. Ella sonrió con una tristeza dulce, como las madres que saben más de lo que pueden decir. No están solos. Yo estoy con ellos, y también contigo. Un destello cruzó el cielo sin hacer ruido. No era un rayo, era una señal. Ella volvió a hablar, pero esta vez su voz tenía un tono distinto, más firme, más claro, como un mandato que es al mismo tiempo caricia. Regresa, hijo mío. El mundo aún necesita tu luz. Protégelos como intentaste protegerme. Pero antes, entiende esto. Apoyó 2 dedos sobre mi frente. No sé si lo sentí físicamente o solo en el alma, pero un torrente de calor recorrió mi cuerpo. Bajó por mi columna, sanó lugares que ni sabía que estaban rotos. La luz que defendiste no era madera, susurró. Era mi presencia. Y esa presencia caminará contigo cuando regreses. Todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. La colina se abrió en pétalos de niebla. El cielo se deshizo como polvo de estrellas. La luz aumentó tanto que ya no pude ver su silueta. Pero sí escuché una última vez justo antes de que mi alma fuera de vuelta al cuerpo. Despierta, Esteban. Tu vida no termina aquí. Y de pronto la oscuridad regresó. Pero no era una oscuridad de muerte. Era la oscuridad cálida que precede al amanecer. La oscuridad donde un corazón, después de haber sido tocado por el cielo, vuelve a latir. En algún lugar lejano empecé a escuchar pitidos de máquinas, voces humanas, pasos apresurados, y un susurro. Padre, Padre. Está reaccionando. No sabía dónde estaba, no sabía si podía moverme, pero sí supe una cosa. Yo había visto a la Señora de la Luz. Y ella me había enviado de regreso.
Volver al cuerpo fue como caer desde una altura inmensa. Primero un temblor leve en el pecho, luego un suspiro que parecía no encontrar espacio, y finalmente un dolor sordo profundo que me devolvió la anchura del mundo físico. Abrí los ojos con dificultad como quien levanta una puerta demasiado pesada. El cuarto estaba bañado en una luz blanca fría y había máquinas pitando a mi alrededor, cada una marcando un ritmo distinto. Intenté mover los dedos de la mano derecha, solo un leve temblor. Luego la izquierda. Nada. Era como si mi cuerpo aún dudara de que yo había vuelto. Escuché voces, algunas conocidas, otras no. Doctora, la presión subió. Increíble, estaba sin reflejo hace una hora. El padre Herrera está respondiendo. ¡Mire! Mis ojos lograron enfocarse y vi a una enfermera joven con las manos en la boca y lágrimas cayéndole por las mejillas. A su lado un médico ajustaba la máquina del respirador frunciendo el ceño como si no entendiera lo que veía. Yo traté de hablar, pero solo salió un gemido débil. La enfermera se inclinó sobre mí. Padre, tranquilo, no hable. Está fuera de peligro. Creo. Esa última palabra creo sonó tan humana que me arrancó una sonrisa apenas visible. Poco después, entró el médico jefe, una mujer de rostro serio y una mirada que había visto demasiados finales sin retorno. Padre Esteban, dijo con una mezcla de asombro y confusión, lo que está ocurriendo con usted. No tiene explicación. Se acercó a la cama sosteniendo una carpeta gruesa llena de placas, exámenes y notas. Cuando llegó aquí, continuó, tenía 4 costillas fracturadas, el pulmón derecho colapsado, signos de daño en la columna torácica y una contusión craneal severa. No esperábamos que sobreviviera la noche. Miré la pared detrás de ella, tratando de recordar si había sentido ese dolor en algún momento. No. Lo último que recordaba era la luz azul y la mano suave sobre mi frente. Pero esta mañana, siguió la doctora, sus fracturas muestran alineación espontánea. La contusión disminuyó casi por completo. Su columna no presenta lesiones. Es como si su cuerpo hubiera retrocedido días de daño en horas. Suspiró y dejó caer la carpeta sobre una mesa cercana. No lo entiendo. Esto no ocurre. No así. No de esta manera. Yo cerré los ojos un instante. No era necesario explicarles nada. Nadie podría entender que una mujer vestida de azul me había tocado el alma y que mi cuerpo había obedecido. ¿Y el dolor?, preguntó la doctora. Respiré hondo. Casi no hay, respondí con voz baja, sorpresivamente firme. Ella dio un paso atrás, cruzó los brazos y murmuró. Esto es imposible. Una palabra que había escuchado tantas veces, pero nunca había tenido tanto sentido. Sí, era imposible, pero había ocurrido. Pasaron las horas, y mi mejoría fue tan rápida que las enfermeras comenzaron a contar el caso como un rumor santo en los pasillos. Recibía visitas de médicos curiosos, residentes que tomaban notas y especialistas que hablaban entre sí en voz baja, como si yo fuera un fenómeno clínico más que un paciente. Pero lo que más me sorprendió fue lo que ocurrió al atardecer. La puerta del cuarto se abrió lentamente y entraron 3 personas de Santa Lúmina, Marta, Camilo y doña Teresa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de dolor. Era otra cosa. Algo parecido a la gratitud mezclada con asombro. Padre, susurró Marta. El pueblo entero está rezando por usted. Doña Teresa se acercó a la cama y tomó mi mano con delicadeza. Yo sabía que la madre no lo iba a dejar ir, dijo con convicción serena. Lo vi en sus ojos desde el primer día que llegó al pueblo. ¿Cómo está la plaza?, pregunté. Se miraron entre sí como si no quisieran preocuparme. Los obreros detuvieron el trabajo, respondió Camilo. Nadie quiso mover nada después del accidente. Algunos dicen que sintieron miedo. Otros dicen que vieron algo. ¿Vieron qué?, pregunté. Una luz, padre, intervino Marta. Un resplandor que bajó justo cuando la barra cayó. No todos la vieron, pero los que sí dicen que no era reflejo del sol. Que era algo más. Ellos no sabían lo que yo había visto.
Tampoco sabían que mientras ellos encendían velas en la plaza, yo caminaba en un lugar que no era de este mundo con la Señora de la Luz, extendiéndome la mano. Cuando se fueron quedé solo con mis pensamientos. Mi cuerpo seguía calentándose por dentro como si la gracia que había recibido no se extinguiera con el tiempo. Me llevé una mano al pecho y sentí un latido firme casi nuevo, como si fuera el latido de otra vida recién estrenada. Esa noche, mientras las luces del hospital se apagaban una por una, escuché algo. Un murmullo suave, un roce de tela, un susurro que no provenía de ningún humano. Estoy contigo. Abrí los ojos de golpe. La habitación estaba vacía, pero no vacía. El aire tenía un aroma que reconocí enseguida: incienso y jazmín. Mi piel se erizó. Sentí que una presencia invisible apoyaba una mano sobre mi espalda. Y en mi interior escuché otra frase más clara que cualquier diagnóstico médico: tu misión continúa. Al día siguiente la doctora entró con el rostro totalmente pálido. Padre, no sé cómo decírselo, pero está en condiciones de ser dado de alta. Tan pronto, pregunté. Ella apretó los labios frustrada. Es que no tengo cómo justificar mantenerlo aquí. Sus exámenes muestran recuperación total. Nunca he visto algo así. Nunca. Luego añadió casi en un susurro. Si yo creyera en milagros, diría que usted es uno. No supe qué responder. Solo bajé la mirada y murmuré: no soy yo, doctora. Es la luz de alguien más. Fui dado de alta esa misma tarde. Y cuando el auto que me devolvía a Santa Lúmina empezó a subir las montañas, sentí que cada metro que avanzaba me llevaba de regreso no solo a mi pueblo, sino a la misión que ella me había encomendado. Pero nada me preparó para lo que vería al llegar, porque el milagro no terminaría en el hospital. El verdadero milagro recién estaba empezando. Cuando el auto se detuvo al borde de la plaza, sentí que mi corazón se estremecía como si reconociera su hogar antes que mi propia mente. Santa Lúmina estaba reunida allí en silencio en una multitud que parecía un solo cuerpo respirando al unísono. Había velas encendidas, flores esparcidas por el suelo, y rostros cansados que esperaban no por curiosidad, sino por fe. Marta fue la primera en acercarse. Me tomó del brazo con cuidado como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerme desaparecer. Padre Esteban, susurró con una mezcla de llanto y risa. Está vivo. De verdad está vivo. Detrás de ella, doña Teresa se abrió paso entre la gente. Sus manos temblaban, pero su voz no. La madre lo regresó, dijo. Yo lo sabía. Ningún hijo que protege a su madre queda abandonado. Las palabras me atravesaron el pecho. No era un elogio. Era una verdad que yo mismo necesitaba recordar. Caminé hacia el pedestal lento, sintiendo el calor de las velas, el murmullo del pueblo siguiéndome como una procesión sin cantos. La Virgen estaba allí intacta, la misma que había protegido con mi cuerpo, la misma que me había sostenido en el umbral entre la vida y la muerte. Su rostro de madera parecía diferente, más suave, más vivo, o tal vez era yo el que había cambiado. Me arrodillé. El suelo estaba frío bajo mis rodillas, pero no importaba. Puse una mano en el pedestal justo en el lugar donde mi sangre había caído, y un temblor recorrió mi brazo entero. No era dolor. Era reconocimiento. Estoy aquí, murmuré, porque tú me sostuviste. Un silencio profundo cubrió la plaza. Ni el viento se atrevió a moverse. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ana, la niña que había visto la luz el día del accidente, salió de entre la multitud. Caminó sin miedo, con la naturalidad de quien sigue un llamado que solo ella escucha. Llevaba una flor blanca entre los dedos. Se paró frente a mí y levantó la vista. Padre, dijo, la señora me dijo que usted tenía que volver, porque aún no ha terminado de cuidar a la gente. Mi garganta se cerró. Extendí la mano hacia ella, pero fue ella quien la tomó primero. Y también dijo que no tenga miedo, añadió. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Nadie estaba en el campanario. Todos lo sabían. Sin embargo, sonaban claras, fuertes, como si anunciaban no un regreso, sino un renacimiento.
La multitud cayó de rodillas. Camilo lloraba sin esconderse. Doña Teresa apretaba su rosario contra el corazón. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos tenían la mirada fija en la Virgen. Era como si la plaza entera respirara bajo un manto invisible. Me levanté lentamente. El aire estaba tibio a pesar de ser tarde. Una brisa suave rodeó el pedestal, levantando apenas los flecos del manto de la imagen. Y en ese momento lo escuché. No en mis oídos. En lo más profundo de mí. Estoy contigo, hijo mío. Tu luz no es tuya. Es mía. Ve y cuida a los que te esperan. Sentí que mis rodillas flaqueaban, pero la fuerza no venía de mi cuerpo. Venía de esa voz, de ese susurro maternal que había escuchado en el umbral entre la vida y el cielo. Respiré hondo. El milagro no fue que yo sobreviviera, dije mirando a la multitud. El milagro fue que ella nunca nos dejó solos. Un murmullo de fe se extendió entre todos. Algunos levantaron las velas, otros las lágrimas. Otros sonrieron con un alivio que parecía borrar años de cansancio. Me di la vuelta hacia la Virgen por última vez esa noche. Coloqué mi mano en su pedestal. Madre, susurré, si me devolviste a la vida, es para servir mejor. Enséñame a llevar tu luz. La flor que Ana me había dado la puse a los pies de la imagen. Y por un instante, solo un instante, me pareció que el rostro de la Virgen brilló suavemente como si aceptara la ofrenda. Cuando me alejé, mi corazón estaba en paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de quien finalmente sabe el camino que debe seguir. La plaza quedó detrás de mí, llena de luz, de oración, de fe viva. Y yo, Esteban Herrera, ya no era el sacerdote que un día protegió una imagen con su cuerpo. Era el hombre que había sido protegido por ella. El hombre que había regresado del borde de la muerte con una misión nueva, clara, luminosa. No sabía qué vendría después, pero sabía una cosa con certeza absoluta. La Señora de la Luz caminaba conmigo, y mientras ella estuviera allí, ninguna oscuridad podría vencer.